El cáncer de cabeza y cuello es un término general que está en referencia a distintos tipos de cáncer que se ubican en cabeza y en cuello específicamente. Comprender los factores de riesgo, los síntomas, las opciones de tratamiento es fundamental para el diagnóstico temprano y el manejo eficaz. El 27 de julio se conmemoró el Día de Lucha contra el Cáncer de Cabeza y Cuello. Desde Prensa Urbana tratamos siempre de colaborar en la concientización, en la información. Y en esta oportunidad, para hablar de esta patología, en diálogo con el doctor Juan Manuel Carrera, médico oncólogo, miembro de la Unidad Funcional de Tumores de Cabeza y Cuello del Instituto de Oncología Ángel Honorio Roffo, hospital universitario perteneciente a la Universidad de Buenos Aires, a quien le agradecemos que nos acompañe en el día de hoy. Muy buenos días, doctor Carrera. José Bous al habla. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, José. Muchísimas gracias por la invitación. Doctor, para entender un poco más, cuando nos estamos refiriendo al cáncer de cabeza y cuello, ¿nos referimos a todas las partes de estas dos partes del cuerpo? La situación es un poco más compleja porque en realidad cuando hablamos de tumores de cabeza y cuello, hablamos de tumores que tienen la particularidad que comparten la vía aéreo-digestiva, es decir, que la primera parte del tracto aéreo y la parte del tracto digestivo es exactamente la misma, la boca, la garganta. Entonces, los tumores de cabeza y cuello son aquellos que justamente tienen esa localización en el área de la vía aerodigestiva. Llámese justamente desde la lengua, fosas nasales, la garganta, como nosotros le decimos la orofaringe, la laringe, etcétera. Es decir, hay múltiples localizaciones que están dentro del área de cabeza y cuello y que forman parte del tratamiento de estos tumores. Entiendo que cerebro, ojos estaría excluidos. Exactamente, eso forma parte de otra área de especialización que serían tumores del sistema nervioso central que tienen un manejo y un tratamiento completamente distinto. Esófago, laringe, faringe, sí está incluido. Exactamente. Bien. Vamos directamente entonces al tema. ¿Cómo definimos al cáncer de cabeza y cuello? Bien, sabemos hoy por hoy que el cáncer se provoca por alteraciones genéticas dentro de la misma célula que hace que nuestro propio cuerpo no pueda controlar ese crecimiento descontrolado que tienen esas células y por lo tanto eso hace, si uno no lo trata correctamente, metástasis en algún ganglio y eventualmente a distancia. Ese sería el principal mecanismo por el cual las células pierden el propio control. El problema con esto viene por qué estas células pierden este control. Y acá viene la parte en la cual uno generalmente colabora con el proceso de los tumores de cabeza y cuello. Es decir, que muchas de estas veces se dan por factores de riesgo que contribuyen a que esto ocurra. Teniendo en cuenta que estamos hablando de tumores de cabeza y cuello, los factores de riesgo siempre van a estar relacionados obviamente con el alcohol y el tabaco, siendo estos los primeros y más frecuentes de estos factores de riesgo. ¿Por qué motivo? Sí. ¿Por qué motivo tabaco y alcohol tiene tanta preponderancia en este tipo de cáncer? Bien, esto es lo que nosotros llamamos noxas o ataques constantes a la célula por parte del tabaco, del alcohol, que justamente genera procesos en el interior de la célula que hace que la maquinaria de duplicación del ADN no sea tan correcta, justamente por el constante ataque de los tóxicos derivados del alcohol y el tabaco. Y eso hace que eventualmente las células desarrollen una mutación por esta exposición constante a estos factores mutagénicos, como lo llamaríamos también. Aquel De que todas no maneras, tiene, disculpe, sí, aquel que no tiene un consumo importante de tabaco, de consumo de alcohol permanente, puede correr el mismo riesgo, está expuesto al mismo, digamos, la misma posibilidad de tener cáncer también. en realidad, si uno no consume alcohol ni tabaco, el riesgo es muchísimo
muchísimo menor de poder desarrollar un tumor de cabeza y cuello. Pero existe también un factor de riesgo que últimamente también ha cobrado muchísima importancia, y es justamente el tumor del virus del papiloma humano, ¿sí? En este caso, el virus del papiloma humano, como también sabemos que afecta otras localizaciones, el cuello de útero, el canal anal, es decir, hay otras zonas que también pueden verse afectadas por el virus del HPV. También sabemos que esto puede pasar a nivel de cabeza y cuello, principalmente en una localización muy particular que sería la orofaringe, que es un sitio frecuente de asentamiento del virus del papiloma humano. Y eso puede provocar que personas que no hayan consumido alcohol, que no hayan fumado a lo largo de su vida, también puedan desarrollar un tumor asociado a cabeza y cuello. Pero en este caso, no asociado a los factores tóxicos, sino asociados al virus del papiloma humano. Por ejemplo, el fumador pasivo, que le llama, aquel que no fuma pero comparte una vivienda o un trabajo con un fumador, ¿es también proclive a poder producir un cáncer por ese motivo del tabaco? El riesgo no es tan alto como la persona que fuma o la persona que consume el tabaco per se, pero sí obviamente que existe un riesgo más elevado que cualquier otra persona que no esté expuesta a ese humo de segunda mano. ¿Cuáles serían los síntomas del cáncer que estamos hablando en el día de hoy? Bien, el problema justamente con los tumores de cabeza y cuello es que, dado que son varias localizaciones y varios tipos distintos de tumores, podemos tener múltiples síntomas relacionados con esto. Lo más frecuente, por ejemplo, si uno está hablando de un cáncer de laringe, son cambios en el tono de la voz, afonía, difonía que se mantiene por un periodo de más allá de 2 semanas. Algunas otras cosas, por ejemplo, son lesiones que uno puede encontrar en el labio, en la lengua, en el interior de la cavidad oral, que no curan, que sangran, que duelen, que se establecen durante un periodo que va más allá de unas 2 o 3 semanas. Son todos aquellos puntos en los cuales uno debería poder buscar atención precoz, porque esta es la diferencia un poco con el resto de las cosas. La intervención precoz en este tipo de patologías salva vidas, porque nos permite llegar a un diagnóstico más precoz, y un diagnóstico más precoz nos permite hacer un mejor tratamiento. Por ejemplo, un dolor de cara, que muchas veces se habla de dolor de trigémino, esos dolores pueden estar siendo una extensión de algún tumor que se presenta en zona de cuello o de boca. En general, a veces las causas son mucho más floridas en cabeza y cuello. Uno ve en general un tumor laterocervical, o sea, un tumor en el costado del cuello, un ganglio linfático que está aumentado de tamaño, pero si bien puede haber otras causas de patología más interna, de algo que no podamos ver, pero que genera dolor o que genera un motivo de consulta, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es que algo que no cura o que no cede después de 2 o 3 semanas de estar presente es motivo de que hagamos una consulta al médico, porque tenemos que buscar cuál es la causa de eso. Bien, cuando se presentan los síntomas, porque uno probablemente está acostumbrado a diferentes dolores, ¿cuándo realmente podemos tener, no sé, la percepción o la idea de que estamos en presencia, como persona común, no como profesional, que estamos en presencia de algún problema de un tumor cancerígeno? Bien, primero y principal, lo que no tenemos que perder es el sentido común, que justamente a veces es el menos común de todos los sentidos, y escuchar justamente a nuestro propio cuerpo. Algo que tengamos en la boca, que sangre, una tumoración cervical en el cuello, cambios en la voz, sangrado nasal que no pare, es decir, son cosas que uno tiene que plantearse, que a veces en general le puede sangrar la nariz por algo traumático, pero si esto se mantiene a lo largo del tiempo, tiene que hacernos sospechar de que hay algo que puede estar más atrás y generar la consulta, ¿sí? Y acá viene otro punto: ¿a dónde consultamos? Justamente cuando tenemos necesidad de evaluar con un médico en el área de cabeza y cuello. La mayoría de las veces el primer punto de partida es un otorrinolaringólogo, muchas veces el primer punto de partida es un cirujano de cabeza y cuello, a veces es un odontólogo, porque uno va a la práctica
odontológica porque tengo algo que me está molestando a nivel de la boca, pensando que es una muela, y eventualmente lo que tenemos por debajo es otra cosa y no era una muela. Muchas veces son distintos puntos a través de los cuales podemos encontrar o hacer el diagnóstico de un tumor de cabeza y cuello. ¿Cómo es la evaluación que realiza el profesional en estos casos? Bien, lo primero y principal y más importante es revisar al paciente, es decir, hacer una consulta, revisar al paciente, abrir la boca, hacer lo que llamamos, y esto nos permite que con un examen físico completo podamos tener en la mitad de las veces un diagnóstico por lo menos preciso. Y después uno eventualmente puede requerir estudios por imágenes, alguna tomografía, alguna ecografía, eventualmente alguna punción, pero no hay nada que pueda reemplazar el examen físico por el profesional. Este profesional, cuando encuentra la presencia de algún tumor, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo Bien. hace la evaluación para llevar al tratamiento adecuado? Bien, primero y principal depende de qué es lo que estemos tratando, porque no todos los tumores tienen exactamente el mismo tratamiento, pero la mayoría de las veces cuando uno detecta que hay algo que no es correcto, lo que vamos a indicar es la necesidad de tener que hacer alguna punción, si algún estudio de función biopsia para determinar si eso tiene un origen benigno o si tiene un origen maligno, y en función a eso proseguir con lo que sea los siguientes pasos, ya sea una consulta con el cirujano porque hay que hacer un tratamiento quirúrgico, una consulta con el radioterapeuta porque hay que hacer un tratamiento de radioterapia, o directamente una consulta con el oncólogo porque lo que tenemos que hacer es un tratamiento de quimioterapia primero. Es decir que, dependiendo de qué es lo que estemos tratando, uno debería saber cuáles son los pasos a qué médico poder derivar. Eso también tiene un poco de vital importancia en cómo estamos trabajando hoy por hoy en oncología. Hoy por hoy no trabajamos más en servicios separados y aislados de sí mismos. Por ejemplo, vos mencionaste, yo trabajo en la unidad funcional de tumores de cabeza y cuello, es decir que dentro de nuestro hospital hay un área que reúne médicos oncólogos, cirujanos de cabeza y cuello, otorrinolaringólogos, odontólogos, especialistas en rehabilitación, es decir, todo un área de especialistas que se encargan del manejo y el tratamiento de tumores de cabeza y cuello, es decir, que somos múltiples especialidades tratando una misma patología. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Pues estamos hablando de diferentes tipos de tratamientos, ya sea quimio, radio. ¿Cuál es la actitud que debe tener la persona? Porque normalmente se encuentra con ciertos temores y esos temores es qué va a ocurrir en el tratamiento y qué va a pasar a posterior o durante el tratamiento. Bien. Realmente, como te dije, las opciones de tratamiento son distintas. No es lo mismo un tumor precoz, detectado de manera rápida, donde el tratamiento puede llegar a ser quirúrgico, pero no tiene la misma extensión que un tumor que realmente se haya descubierto un poco más tarde o en un estado más avanzado. La solución quirúrgica en ese punto probablemente no sea la misma y tenga un poco más de complejidad. Entonces, esto tiene que ver un poco con cuándo hacemos el diagnóstico. Mientras más rápido hagamos el diagnóstico, menos posibilidades tenemos de tratamientos complejos. Pero aún así, el área de cabeza y cuello es un área muy sensible, es un área por donde nosotros respiramos, hablamos, tragamos, nos comunicamos con el resto de las personas. Entonces, la mayoría de las veces cualquier tipo de tratamiento que hagamos en el área va a generar algún tipo de impacto negativo, ¿sí? El tema es que tenemos por suerte, una especialización en el área para lograr que los tratamientos sean lo menos cruentos posibles, ¿sí? Lamentablemente, no siempre tenemos la posibilidad, de acuerdo a cuán grande es el tumor o cuán avanzada está la enfermedad, pero siempre tratamos de minimizar el impacto que tenga en el paciente. La participación del paciente junto al médico es fundamental. ¿Cuáles son las preguntas que debe hacerle al profesional, aquel que se presenta justamente para este tipo de evaluación? ¿Qué le debe preguntar? Bien, la mayoría de las veces el paciente
no tiene muy claro qué es lo que tiene que preguntar porque no sabe qué es lo que va a ocurrir. Nosotros siempre focalizamos en que las consultas, primero y principal, que el paciente venga acompañado para que pueda estar en compañía de sus seres queridos, que no solamente él pueda preguntar, sino que también los miembros de la familia que puedan preguntar. Generalmente lo que nosotros hacemos las primeras consultas es diagramar un poco todo lo que vamos a hacer a lo largo del tratamiento. Eso implica desde qué vamos a hacer primero, si quimioterapia, radioterapia, cirugía, cuáles van a ser los pasos a seguir. Es decir, que nosotros tratamos de establecerle un fixture de todo lo que vamos a ir haciendo a lo largo de la enfermedad con ese paciente. A veces el paciente tiene muchas dudas de lo que va a pasar a futuro, cómo lo va a tolerar, pero en realidad uno, lamentablemente muchas veces podemos prevenir un montón de cosas y podemos prepararnos para evitar que esas complicaciones sean mayores, pero estamos hablando de un área que, como te dije, genera áreas de interacción constante, entonces es muy probable que algún tipo de secuela el paciente pueda llegar a tener a corto o largo plazo. Una zona como la cabeza, como el cuello, donde hay tantas cantidades de vasos sanguíneos, de linfáticos, donde hay muchos nervios, ¿qué perspectiva de curación se puede obtener o depende totalmente de la fase preventiva? Depende mucho en realidad del momento en el cual hacemos el diagnóstico, ¿sí? Para que te des una idea, en general, tumores que llamamos estadios 1, 2, que son muy precoces, tienen posibilidades a largo plazo de sobrevida de un 80%, ¿sí? Mientras que si estamos hablando de tumores que son estadios 4, ¿sí? Los más avanzados de los que podemos encontrar, estos pacientes tienen un 30% de sobrevida a 5 años. Entonces, por eso que nosotros hacemos siempre hincapié en el diagnóstico precoz, porque el diagnóstico precoz es el que nos permite hacer también un tratamiento precoz y que tiene un mejor impacto en sobrevida. ¿Es posible controlar estos efectos secundarios que se pueden llegar a presentar y cómo se los controla? Sí, por supuesto, la mayoría de las veces es por eso que tenemos entrenamiento en el manejo de esta patología, estamos acostumbrados a que los pacientes tengan este tipo de complicaciones, la mayoría de las veces relacionados con el tratamiento de quimioterapia o de radioterapia, ¿sí? Nosotros es muy frecuente que en los tumores de cabeza y cuello hagamos tratamiento radiante, es decir, radioterapia externa, y eso genera complicaciones locales muy importantes. Imagínate, te está recibiendo rayos de alta energía en la zona donde, por ejemplo, uno come, traga y respira. Entonces eso hace que muchas veces tengamos que hacer un seguimiento especial. Si hay necesidad de tener que poner una sonda para alimentar durante el proceso del tratamiento, se hace y luego se retira. Es decir, que tratamos de evaluar un poco cuáles son las complicaciones que el paciente va teniendo, además de que hacemos un seguimiento prácticamente semanal con estos pacientes durante el tratamiento. Si le pido unas menciones, algo final con respecto a esto que considere de interés para aquellos que nos están siguiendo, ¿cuáles serían los mensajes a aportar? Bien, primero y principal, tenemos que tener en cuenta que en la Argentina contamos con la vacuna del virus del papiloma humano, ¿sí? Esto hace que es obligatorio en el calendario de vacunación para todos los chicos a partir de los 11 años. Eso va a lograr una disminución a futuro, probablemente en el impacto del virus del papiloma humano en el cáncer de cabeza y cuello, así que vacunación siempre como primer elemento. Segundo, a tener en cuenta, sabemos que el tabaco y el alcohol son factores de riesgo, minimicemos la exposición a estos elementos tóxicos. Y tercero y por último, no se dejen estar. Si uno sabe que, como les dije, algo que no cura durante un periodo de más de 2 semanas, una lesión en la boca, un bulto que uno encuentra en el cuello, alguna lesión en el labio, cambios en la voz, algo que no genere algo que no sea beneficioso y que pase más de 2 o 3 semanas, es motivo de consulta. Yo creo que con esos 3 elementos estamos un poco más preparados para el futuro del tratamiento de cabeza y cuello. Doctor Juan Manuel Carrera, muchísimas gracias. No, por favor, un placer, muchísimas gracias a ustedes.